Estamos aquí en lo que decidimos llamar Divrei Shalom, palabras de paz. Hola Shalom, Marcelo, Shalom, ¿qué tal, Gloria? ¿Cómo estás? Un placer saludarte. igualmente Marcelo. Bueno, Marcelo, hoy tenemos un blog pues, muy interesante. Me llamó mucho la atención la parte en que tú decías, cuando hablabas de ese encuentro que tiene Moisés con Dios en la zarza. Ah, Y sí, nos hablaba de que la traducción que nosotros le hemos dado como cristianos, cuando él responde, yo soy el que soy, la traducción de ustedes es diferente. Entonces me gustaría como que habláramos un poco sobre eso y qué tanto afecta esta situación, esta traducción, por decirlo así, todo fue una historia. muy buena pregunta, muchas gracias. Sí, empiezo por contestarte primero que mi fuente de inspiración para esto que voy a responderte ahora son escritos del rabino Sir Jonathan Sacks, difunto rabino, él falleció ahora un año o dos, un hombre sus estudios fueron primero de filósofo, profesor de filosofía, y luego estudió para rabino. Y eso se nota en muchas cosas que ha escrito, sermones que ha dado, bellísimos. Así que en algunas cosas que él escribió me inspiré eh, y me estoy inspirando ahora mismo para responderte, y me inspiré para escribir. Y es lo siguiente, cuando en la zarza ardiente Moisés le pregunta a nuestro Creador, ¿quién ha de decirle a la gente con la que va a hablar cuál es el nombre de Dios? Según la versión judía del Tanaj, se llama, es el libro parecido al Antiguo Testamento cristiano que leemos los judíos, nosotros lo llamamos Tanaj. Es parecido, pero es diferente. Y allí lo que dice es Ehyeh Asher Ehyeh, que puede traducirse de muchas maneras, pero la gramaticalmente más correcta es seré el que seré. Y eso tiene muchas implicaciones, incluso filosóficas. En primer lugar, hay que aclarar que es muy diferente de lo que dicen la mayoría de las Biblias cristianas, las que yo conozco, que se basan en esto, en una traducción al griego hecha más o menos 200 años antes del nacimiento de Jesús. Había muchos judíos viviendo en Alejandría, en el norte de Egipto, y bueno, en esa ciudad de cultura griega helenista, muchos de los judíos ya no hablaban hebreo, estaban asimilados, sería, ¿no? Como hoy en día habrá judíos que viven en Colombia y algunos hablarán hebreo y otros no. Entonces, para esos judíos de cultura helenista, que hablaban griego y que vivían en el norte de Egipto, se hizo una traducción de los primeros 5 libros de la Biblia. Y en esa traducción, claro, ya en esa traducción había elementos que tenían que ver un poco con la manera de pensar, o si quieres, con la cosmovisión griega, aristotélica, porque el helenismo era muy aristotélico, la cultura helenista, y pensaban en el Dios un poco como Aristóteles, como el primer motor inmóvil. Entonces una traducción lógica para esa gente era poner que dijo llamarse yo soy el que soy, punto. O yo soy puramente, nada más. O sea, un ser que es pura existencia, sin ningún tipo de condicionamiento, un primer motor inmóvil desde el punto de vista filosófico. Y no es que esa traducción esté mal,
pero gramaticalmente la que corresponde en realidad es la que conserva la tradición judía. Gramaticalmente en el hebreo original, la que corresponde es la que conserva la tradición judía, que tiene toda otra riqueza, porque diferente, porque lo que dice yo seré, el que seré es me manifestaré de diferentes formas en diferentes momentos. Eso quiere decir yo seré el que seré. Por ejemplo, un cristiano allí podría leer y me manifestaré encarnándome en mi Hijo Jesucristo que vendrá algún día. Así seré algún día. Esta sería una lectura cristiana del texto judío, es decir, la dirección opuesta a lo que yo hago habitualmente, que es desde la cosmovisión judía leer las escrituras cristianas, ¿no? Sí, Pero la versión esta en hebreo, Ehie, Asher Ehie, es de una gran riqueza en el sentido de que permite entender que nuestro Creador no tiene ninguna limitación porque puede manifestarse de tantas formas que todavía no se nos han ocurrido o no hemos pensado. claro. Y esto abre una manera, un camino para una manera de pensar el vínculo entre los seres humanos y nuestro Creador que implica un camino diferente. No es una forma rígida y ya. Habrá que ver qué será. Así que el nombre de Dios en esta versión judía, hay muchos nombres de Dios, pero este en particular, que ni siquiera es un nombre, es casi como si le hubiera contestado a Moisés, no me molestes queriendo ponerme etiquetas, ya vas a ver de lo que soy capaz. Algo así. ¿Eh? Eso no Sí, es un nombre para hablar con propiedad. Pero es una manera de presentarse por primera vez el creador a este ser humano diciéndole, ah, ya vas a ver cómo voy a intervenir en la historia humana, de muchas maneras. Y eso claro. abre el camino a pensar filosóficamente de, bueno, de otra manera, a buscar la manifestación de la divina presencia no de manera politeísta ni panteísta, sino de manera bien monoteísta y concreta, pero una manifestación que se puede dar a través de muchos hechos y fenómenos en la historia, en el tiempo y en el tiempo futuro. Esto es fundamental. Es casi, te diría, la invención del futuro para el pensamiento humano. Somos el único bicho que piensa en el futuro. Pero pensar la historia como un devenir hacia un tiempo mejor en el que puede intervenir nuestro Creador divino para ayudarnos a realizar esa tarea, eso es patrimonio propio, creo, del pensamiento religioso judío y tiene que ver con esta particular manera de entender el nombre de nuestro Creador. Ah, bueno, Hasta acá lo que te puedo contestar y repito, me inspiro más que nada en el rabino Sir Jonathan Sachs, a quien admiro profundamente. sí, me parece muy interesante y de hecho, pues ahí tú en el blog nos comentas toda esa historia desde que inicia con Abraham, con esas promesas y cómo se manifiesta de diferentes maneras y pues ahí se puede lograr entender con esta explicación que tú nos has dado. También me gustaría, porque hablamos de la esperanza y todo este tiempo hemos estado hablando de la esperanza en estas 4 semanas de Adviento, entonces mirar a ver también esa relación de para ustedes, ¿qué es la esperanza desde esa visión cosmojudía? Sería interesante también como que nos diera esa definición de ustedes. Con mucho gusto, en la medida en que pueda yo con mis limitaciones, te contestaré algo, pero
Te agradezco una excelente pregunta. De nuevo, excelente pregunta. Gracias. Mira, la esperanza es un tema central en el pensamiento judaico. En Grecia encontramos autores que hacen que el destino juegue con las personas y aunque uno trate de evitarlo, siempre todo termina mal y vuelve a terminar mal y vuelve a eso le llamamos tragedias. Hay autores en la cultura griega que al final en Occidente somos como una unión de cultura grecolatina por un lado y cosmovisión judía por otro, sobre todo en el aporte religioso. Y en Occidente tenemos esta forma de literatura que es la tragedia, que heredamos de los griegos. Tenemos las bellas historias de amor, donde todos terminan felices y comen perdices. Es otra forma literaria muy bonita, muy usual en Occidente. Pero un libro como la Biblia es algo único. Lo que yo conté en el blog, ¿no? Es que Abraham 7 veces, el creador del universo, 7 veces le promete que va a llevarlo a una tierra de la que sus hijos, sus nietos se tienen que ir porque tienen hambre. Y además él no queda propietario de nada, tiene que comprar un pequeño lote para poder enterrar ahí en la cueva de Maspela a su esposa. Entonces, ¿cómo es esto? El creador del universo le promete una tierra en la que sus descendientes puedan multiplicarse y él llega anciano y llega a la fecha de su muerte y si quiere enterrar a su mujer tiene que comprar una pequeña parcelita de tierra en una caverna. Y en cuanto a sus descendientes, 2 generaciones más tarde, se tienen que ir de esa tierra porque no los puede sostener. Entonces, ¿cumplió el Creador su promesa? Sí y no. Empezó a cumplirla y no terminó de cumplirla, pero deja viva la esperanza. Y aquí aparece la esperanza. Y sus descendientes vuelven a la tierra prometida porque tienen la esperanza de allí por fin poder ser libres. Salen de Egipto, cruzan 40 años el desierto, una caminata de 4 días, 40 años. Y Moisés los lleva ahí, se queda sin cruzar el río Jordán. Él, que condujo durante 40 años hacia la tierra prometida a su pueblo, no la pisa. De nuevo, la promesa no termina de cumplirse, pero tampoco Dios le ha defraudado. Le queda la esperanza de que su pueblo sea un pueblo libre en esa tierra prometida y los ve cruzar. Entonces, de nuevo la esperanza. ¿Qué significa la esperanza? Significa seguir confiando en que tenemos un destino a pesar de todo y que podemos cambiar la realidad en la que vivimos e ir de aquí hacia un mundo mejor que este, construyendo paso a paso el camino. Y esto es tan central en la cosmovisión judía que no es todo tragedia. Tenemos hasta prohibido creer en la astrología. El destino de un ser humano no está en las estrellas, no está en sus genes, no está en si sus padres tienen dinero y lo crían en cuna de marfil o de oro. El destino de un ser humano en parte, una pequeña parte, está en qué es lo que hace con lo que ha recibido, qué es lo que hace desde el lugar en el que la vida lo ha puesto. Y ese ejercicio de libertad, que a veces se puede más y a veces se puede menos, nos hace co-creadores de la creación y por lo tanto podemos tener esperanza.
Mientras sepamos, no importa si nosotros perdemos la esperanza en Dios. Mientras Dios tenga alguna esperanza todavía en nosotros, nos va a llevar al camino por el que sí podemos avanzar, aunque no querramos verlo y no nos demos cuenta. Esa es la fe judía. Y tan importante es la esperanza en la historia judía que ahora, por ejemplo, mira, Israel es el único país del mundo que yo sepa donde los descendientes de la gente que vivía allí hace 2000 años, cuando ese país fue arrasado, fueron quemados sus árboles y se tiró sal sobre los cultivares para que nunca más crezca nada allí. Y la población que no fue asesinada fue llevada en esclavitud. 2000 años más tarde, los descendientes de esa gente, hablando el mismo idioma, creyendo en el mismo Dios, construyen una sociedad en base a las mismas leyes de convivencia. ¿Cómo se pudo lograr eso? Porque ese pueblo no renunció a la esperanza. Si no, eso no podía hacerse. Y tan así es esto, que el himno del Estado de Israel, ¿sabes cómo se llama? Tiene un nombre. No sé. Esperanza. La esperanza es el nombre oficial del título, del himno del Estado de Israel. La esperanza milenaria que se concreta en realidades maravillosas. La Biblia profetizaba que decía creo que Isaías, se van a volver a oír reír a los niños en las calles de Jerusalén. Hoy están riendo allí. Hola. Hola de nuevo. Hola, sí. Bueno, eso es la esperanza. Tiene que ver con la idea de libertad, de que algo podemos hacer. No una libertad absoluta. Definitivamente, el que nace rengo, porque el que nace sin una pierna, bueno, podrá competir en la paraolimpiada, pero en la olimpiada no. El que nace tonto, bueno, no va a ser un genio intelectual, pero puede hacer algo con su vida. Y a veces lo que puede uno hacer termina siendo lo verdaderamente importante para uno. Bueno, no sé si eso, no sé, sonó acá una campanilla, tal vez nos estamos excediendo en el tiempo. No, me parece bien tu explicación y me quedó claro. Y yo creo que eso es lo que nos invita cada año, esta época, como a renovar esa esperanza para continuar y saber de que hay un Dios creador que nos va guiando en ese caminar en nuestras vidas. Así es, y yo creo que para los cristianos, a diferencia de los judíos no creemos en Jesús como nuestro Mesías, por motivos que alguna vez hemos conversado y que por ahí en otro momento pueda explicar un poco mejor. Pero eso no quiere decir que no acepte, por ejemplo, yo, que sí que puede ser el Mesías para los cristianos y entonces ser la encarnación de la esperanza, de la promesa de un mundo mejor para quienes tienen fe en él. Bien, y en ese sentido es una fiesta bien judía. Sí, la celebraremos y creo que ustedes también esta Navidad compartiremos en familia y cenaremos y recordaremos esa linda época y viviremos nuevamente renovando la esperanza. Bueno, creo que se nos acabó el tiempo, Marcelo. Pues feliz Navidad. Feliz Navidad también para ti.